Hola, en este especial de las 100 empresas de semana hay un capítulo muy interesante que es el de la transición energética. ¿Qué están haciendo las empresas para moverse hacia esta nueva tendencia, no solo en Colombia, sino también a nivel global? Nos acompaña hoy el doctor Camilo Marulanda, presidente de Isagen. Doctor Marulanda, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, gracias por la invitación, muy amable. Para nuestra audiencia, ¿qué es Isagen? Isagen es una empresa de generación eléctrica, es la segunda, tercera empresa más grande de generación en Colombia. Tenemos cerca de 19 plantas por todo el país y es una empresa que le viene apostando a la transición energética y a las inversiones en Colombia últimamente. ¿A quién pertenece Isagen? Isagen es de un conglomerado de fondos de inversión liderados por Brookfield, que es una compañía que tiene activos en los 5 continentes en generación eléctrica y es el que lidera ese consorcio. ¿Cómo les fue el año pasado, en el 2022? Muy bien, fue un año muy positivo, los resultados operativos y financieros por encima de las expectativas. Hemos venido consolidando un portafolio de inversiones muy interesante. En los últimos 2 años invertimos cerca de 3 billones de pesos en proyectos de crecimiento de la empresa, proyectos hídricos, proyectos eólicos, proyectos solares. Hemos venido también avanzando en descarbonizar nuestra matriz de generación. Vendimos una planta termoeléctrica que teníamos en el Magdalena Medio y nuestra apuesta en el largo plazo es seguir consolidándonos como el líder en el tema de transición energética y descarbonización en Colombia. ¿Y cómo arrancó el 2023? El 23 es un año bastante interesante, con muchos retos. Hay unos retos y unas discusiones muy interesantes en el tema regulatorio. Operativamente la compañía viene funcionando bien. Tenemos una expectativa hacia final de año de una temporada seca, un fenómeno del Niño con alta probabilidad, entonces nos estamos preparando para eso y seguimos trabajando en proyectos de crecimiento. En este momento estamos desarrollando un proyecto solar importante en la costa atlántica que se llama Sabana Larga, una inversión de cerca de 500.000 millones de pesos que esperamos que entre a operar hacia octubre de este año, y seguimos trabajando en varias opciones de crecimiento, sobre todo en temas solares y eólicos, que son como el core de nuestro negocio en este momento. ¿Lo preocupa un poco la desaceleración de la economía que se prevé para este año? Sí, me preocupa un poco. Tuvimos un par de años con un desempeño económico en el país importante. Digamos que el tema inflacionario es una preocupación de todos los colombianos. La subida de tasas, eso yo creo que se va a ver reflejado en una desaceleración de la economía. Nosotros tenemos una visión de largo plazo. Y vemos en Colombia una serie de oportunidades muy interesantes para seguir creciendo. Tenemos un portafolio de oportunidades de crecimiento grande y nuestra idea es seguir creciendo. Creemos que Colombia es una apuesta importante para el grupo y que puede tener unos elementos muy interesantes hacia el futuro. Ya que lo menciona, ¿cómo los afectó un poco todo ese escenario de ese cóctel de inflación, altas tasas de interés y volatilidad del precio del dólar? Nosotros tenemos una posición financiera conservadora en términos de deuda. Tenemos toda la deuda de la compañía en pesos, tenemos la gran mayoría de la deuda fijada a tasas fijas. Entonces no nos pega tanto en el corto plazo. Tenemos una visión conservadora, como lo dije, y estábamos relativamente bien preparados para esta situación de turbulencia. Lo que creemos es que de esta turbulencia salen grandes oportunidades. Vemos que el sistema en Colombia eléctrico requiere expansión y creo que es un punto importante de esta discusión. Vemos que la demanda de energía ha crecido aceleradamente y que muchos de los proyectos que deberían estar funcionando no lo están, y adicionalmente pues que existe una necesidad a futuro de que el sistema siga creciendo. Entonces nos estamos posicionando con un portafolio de crecimiento agresivo para suplir esa demanda de energía a futuro. Lo que le estamos apostando, hoy Isagen tiene más o menos 3.000 megavatios instalados de capacidad, todos de energía renovable. Lo que le estamos apostando es sumar al menos 1.000 megavatios más en los próximos 5 años. Esos son inversiones por ahí de 1.2 billones de dólares.
y a eso le estamos apuntando. Creemos que el mercado colombiano es interesante. Estamos trabajando de la mano con el gobierno en discusiones regulatorias, en discusiones de temas ambientales que nos permitan allanar el camino para realizar todas esas inversiones. ¿Qué ha pasado con las tarifas? Y se lo pregunto porque esta semana salió el resultado del IPP, que es el indexador de las tarifas, y hace unos meses estaba por allá en el techo del 30% y ahora está en mínimos. ¿Cómo han visto un poco el tema de las tarifas y qué está pasando con eso para explicarle a la gente? Ok, el primer punto que vale la pena mencionar es que nosotros en ISAEN estamos solo en la generación, que es más o menos el 35% de la tarifa final. El año pasado fue un año muy particular porque tuvimos una devaluación en el país muy grande. Eso afectó el indexador que se usa para los contratos de energía, que es el IPP, como usted lo menciona, y que tuvo un comportamiento atípico. En base a eso logramos un acuerdo a final de año con el gobierno para dar unos descuentos, para tratar de estabilizar esa situación, y se tomaron otras medidas por parte del gobierno. Las tarifas han estado más estables en este año, inclusive el IPP, como usted lo menciona, ya está en el terreno negativo. Eso es una buena noticia. Tenemos unas presiones en la parte tarifaria asociadas a un posible fenómeno del Niño hacia final de año, que hace en la práctica que parte de la energía del país se empiece a suplir con fuentes de termoeléctricas, y eso hace que el precio de bolsa suba. Normalmente los agentes del mercado tienen una exposición entre el 15 y el 20% al precio de bolsa, entonces eso va a tener un impacto, dependiendo de qué tan severo sea el Niño, sobre 5 o 6% de la tarifa, que hay que también tener en el radar. Lo que esperamos en este año son unas condiciones macroeconómicas en esos indexadores mucho más estables y tratar de mantener las tarifas lo más estables posibles. Hemos venido, y vale la pena mencionarlo, haciéndole al gobierno algunas propuestas para alivianar, para facilitar o para suavizar esas posibles alzas que hemos venido discutiendo con el Ministerio de Minas y Energía. Y son propuestas que vienen no solo de ISAGEN, sino de todo el sector, para también ayudar en ese propósito de tener tarifas más competitivas. Eso tiene la otra cara de la moneda, que es que en nuestra opinión el tema de tarifas está muy pegado a la oferta de energía que tiene el país, en donde lastimosamente algunos proyectos importantes como la segunda fase de Ituango, como todos los proyectos de La Guajira, que se suponían que ya deberían estar operando, pues no lo están, y hay mucha incertidumbre alrededor de esos proyectos. Entonces también tenemos una matriz energética de país donde necesitamos expansión, donde hay proyectos que están demorados o que tienen complicaciones, y lo que se necesitan son señales de largo plazo, de estabilidad, de acompañamiento del gobierno en temas ambientales, del acompañamiento del gobierno en tratar de mantener unas condiciones fiscales y regulatorias estables para que esas inversiones se den, tener más oferta y que las tarifas tiendan a bajar al futuro. En medio de un escenario en donde no conocemos ni la duración ni la intensidad del fenómeno del Niño, ¿podemos decir que estamos preparados para un fenómeno del Niño? Yo creo que el diseño institucional del sector eléctrico en Colombia es bastante robusto. Tenemos un parque de generación hídrico en su mayoría, pero tenemos el respaldo de unas plantas termos. Yo creo que lo importante en este posible fenómeno del Niño de final de año es que todo el sistema esté preparado, y en eso creo que el papel del parque termoeléctrico va a ser muy importante, que esas plantas funcionen, que tengan los combustibles, que todos estemos preparados, y ese es el llamado que le estamos haciendo al gobierno. Por parte de ISAEN nosotros tenemos unos compromisos con el sistema de nuestras 19 plantas y estamos preparados. Es posible que en un fenómeno inclusive severo no tengamos muy posible, lo diría yo, no haya ningún problema de abastecimiento en el corto plazo, pero yo creo que en el mediano plazo sí tenemos que asegurar que se hagan inversiones no solo en la parte de nuevas plantas, sino en las líneas de transmisión, porque la demanda crece todos los años. Lo que se esperaba es que la demanda creciera hacia el 3%, y en los últimos 5 años ha crecido cerca del 5% en promedio. Y como lo decía, en un mercado de 17.000, 18.000 megas instaladas, que es Colombia, hoy faltan 5.000 de proyectos que debían estar funcionando y no lo están. Entonces hay que destrabar esos proyectos que vienen atrasados, y hay que generar las señales para que el mercado se expanda, para no tener ninguna sombra de abastecimiento en el futuro en el país. Precisamente, y en ese orden de ideas, el senador David Luna
advirtió hace unos días aquí en un programa en Semana TV que hay un alto riesgo de apagón a finales del 2024 y 2025 si no se hacen ajustes en el sector. ¿Usted ve alguna amenaza en ese sentido? Yo tengo una preocupación grande que es asociada a los proyectos de La Guajira. Son cerca de 3.000 megas que debían entrar hacia finales del año pasado. Como es de público conocimiento, ya algunas de las empresas que están desarrollando proyectos en esta zona han parado las operaciones, están suspendiendo esos contratos y ese avance de esos proyectos. Esas energías ya estaban en los balances del país. Entonces mi gran preocupación es con qué vamos a suplir esa energía. Ese es el primer elemento. Segundo, pues hay cierta incertidumbre sobre la segunda fase de Ituango. No se ha terminado el proceso de contratación del contratista para desarrollar esa obra. Y tercero, se han venido dando algunos cambios en la regulación, en los temas tributarios de los proyectos. Para poner un ejemplo, se subió la regalía para los proyectos solares y eólicos del 1% al 6%. Se limitaron los beneficios tributarios que tenían esos proyectos. Entonces, de cada 100 pesos de incentivos quedan 75 hoy. Y hay un ruido, hay una turbulencia en muchos temas regulatorios. Entonces, mi preocupación es que el mercado necesita expansión, como lo dije ahorita. Necesitamos dar unas señales muy claras de largo plazo de inversión, de tranquilidad de los inversionistas para acelerar ese proceso de inversiones y suplir esa demanda futuro. Yo no hablaría de un apagón o de un posible déficit. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos de tener una situación mucho más holgada de suministro. Hay una subasta de capacidad programada para el mes de noviembre y digamos que eso va a ser un buen termómetro del apetito de todos los actores del sector para realizar inversiones futuras. Pero en mi opinión y teniendo en cuenta este tema de La Guajira tan complejo y la importancia y el peso específico que tiene en la matriz del país, yo creo que en base a eso también habría que tomar medidas contingentes para hacer más fuerte esa señal de expansión del sistema. ¿Cómo está viendo el proceso de transición energética en Colombia y particularmente el desarrollo de estas energías renovables no convencionales? Porque uno mira el tema de La Guajira y eso es como otro mundo. Hay otros proyectos que se están desarrollando al interior del país que avanzan con algunas dificultades en temas de consultas previas y licencias ambientales, pero avanzan. Pero en La Guajira sí está concentrada como gran parte de la problemática. Yo creo que hay como un problema muy focalizado, como usted lo dice, en La Guajira. La Guajira es un territorio con una complejidad social y ambiental muy grande. Hay un tema de extrema pobreza, de inequidad inmenso. Hay poca institucionalidad. Entonces es bien difícil desarrollar proyectos allá. Hay unos procesos de consultas previas que vienen avanzando muy lentamente en el caso de la colectora, la línea de transmisión, pero también en el día a día en la construcción de esos proyectos pues hay una dificultad muy grande de avanzar. Nosotros construimos hace 2 años 2 parques eólicos en La Guajira. Tuvimos muy buena suerte porque nuestra estrategia de relacionamiento social creo que fue efectiva en ese momento. Pero entendemos que hay otros agentes que están teniendo pues más dificultades y eso hace no solo que los proyectos que están andando se paren, como pasó recientemente con un proyecto, sino que los que no han iniciado por un efecto de contagio decidan posponer esas inversiones o no realizarlas. Y creo que esa es la gran preocupación para el país. Hay que pensar en una gerencia de La Guajira para los temas eólicos para tratar con un enfoque mucho más integral, con un acompañamiento del gobierno, de las fuerzas militares, de todos los ministerios, tratar de avanzar y tratar de que esos proyectos se vuelvan realidad. En las apuestas de Isagen en energías renovables no convencionales, ¿cómo ha sido un poco el proceso que ustedes han tenido? Y recuérdenme un poco las cifras en las que están apostándole. Mire, nosotros iniciamos con un par de proyectos en La Guajira, una inversión de cerca de 500.000 millones de pesos. Tenemos un proyecto que se llama Guajira 2, que es un proyecto de alrededor de 400 megas. Ya tiene todas las licencias, debería ser una inversión entre 800 y 1.000 millones de dólares. Pero es un proyecto que en este momento lo tenemos en el congelador, esperando un poquito cómo es el desempeño del resto de los proyectos en la región. Eso es como un lado de la ecuación. Lo segundo es el tema solar y creo que el tema solar, a pesar de algunas dificultades en los temas de licencias, de conexiones,
creo que es como el gran futuro de la transición energética en Colombia en el corto plazo, porque tiene muchas menos dificultades y muchos menos obstáculos para desarrollarse. Entonces hoy tenemos un par de plantas en los llanos, estamos construyendo 5 plantas en el Atlántico y tenemos ahí un portafolio de proyectos para hacer en los próximos años, que diría algo entre 500 y 1000 megas de capacidad, es lo que le deberíamos estar apostando en el tema solar, en diferentes estados de avance, pero eso es lo que estamos haciendo. Nuestra idea es desarrollar más o menos 200 megas por año. Eso son 250 millones de dólares por año de inversiones solo en la parte solar. Si podemos acelerar eso, muy bien, y digamos que creemos que hay una oportunidad grande que nace de que el mercado va a requerir expansión y que no hay muchos agentes en este momento invirtiendo en el sector. Entonces nosotros tenemos un enfoque contracíclico en el tema de crecimiento y una apuesta de largo plazo por el país y por el sector. Mucho se habla en la transición energética de la oferta, entonces de las energías renovables, de lo que se están haciendo, de los minerales para la transición y demás, pero poco se habla a veces de la demanda. ¿Qué ajustes va a haber, por ejemplo, en términos de vehículos eléctricos, de ciudades inteligentes? Ustedes desde la oferta, ¿qué están viendo de ajustes en la demanda? Yo creo que lo que estamos viendo es una electrificación de la economía. Cada vez es más común los carros eléctricos. Cada vez es más común que los grandes sistemas de transporte masivo se muevan con electricidad. Digamos que esa es la tendencia grande. Necesitamos, yo creo, como país unas señales mucho más claras en ese sentido. Tenemos un parque entre motos y carros como 17 millones, 10 millones de motos. ¿Cómo vamos a convertir esos 17 millones de vehículos a fuentes eléctricas? Eso es una apuesta de largo plazo y por eso se llama una transición. Al final no hacemos nada electrificando las fuentes de energía, sino electrificamos la demanda. Entonces, digamos que ahí tienen que haber unas señales mucho más claras. En muchos países del mundo pues se han dado no solo exenciones tributarias, sino incentivos adicionales para que eso se dé. Y digamos que estamos muy a la espera a esa hoja de ruta del gobierno de poder resolver como los 3 puntos de la ecuación. El primer tema es la oferta de la matriz energética, segundo la demanda, pero la tercera también, pues, cómo vamos a reemplazar los ingresos de minería y petróleo, los empleos en las regiones, para mantener esos 3 puntos de esa mesa pues, en balance y que esa transición energética no traiga pues, efectos negativos para el país. ¿Cuál sería su mensaje para el gobierno en materia de transición energética? Yo creo que el mensaje es la transición es un concurso de todos, del gobierno, de los privados, de los consumidores. Ese es como el primer mensaje. Lo segundo es que hay que tener un plan muy claro de a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar allá. Y el tercer tema, en el tema energético, yo creo que hay que preocuparnos por el corto plazo, fenómeno del Niño, inversiones de corto plazo, y cómo aseguramos el normal suministro de energía en el país en el 2023 y 2024, pero no podemos abandonar las señales de largo plazo, las señales de estabilidad regulatoria, tributaria, para que las inversiones se sigan dando y así acelerar esa transición energética. Colombia es un país con un potencial inmenso en el tema eólico, con un potencial inmenso en el tema solar, pero no nos podemos quedar en un tema de potencial, nos toca materializar eso en proyectos reales y eso es un trabajo mancomunado entre el gobierno y las empresas para volver eso una realidad. Doctor Mario Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. No, muchas gracias por la invitación, muy amable. A ustedes mil gracias por seguirnos y los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes y en semana.com. Mil gracias.